Muy buenos días. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hablaremos de aparato genital femenino. Los órganos genitales femeninos se clasifican en internos y externos. Los genitales internos son el ovario, o los ovarios mejor dicho, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Un esquema donde se ubica con respecto a las estructuras externas el genital femenino, y aquí encontramos un ovario, otro ovario, las trompas uterinas o trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Una proyección distinta donde se aprecian mejor las relaciones anatómicas. Aquí encontramos los ovarios, las trompas uterinas o la trompa uterina de un lado, este es el útero, aquí está el cérvix o cuello cervical, la vagina y el introito vaginal. Por delante de la vagina encontramos a la vejiga y la uretra femenina, por detrás está el recto. Esta relación, especialmente con la vejiga, es interesante en el momento del parto. Si la vejiga está llena, puede comprimir a la vagina, el canal del parto, y ser un impedimento o un problema en el momento de la expulsión del producto. Por eso es que cuando una mujer va a tener su parto vaginal, se le coloca una sonda de Nelatón para vaciar la vejiga y entonces eh, pues ya, en esas condiciones es más fácil el paso del producto a través del canal del parto. Los genitales externos son la vulva, el clítoris, los labios mayores y menores y las glándulas vestibulares. Una fotografía de un sujeto real. Aquí está el clítoris, el prepucio del clítoris, labio mayor, los labios menores. Aquí está el meato urinario. Este es el introito vaginal. Y es interesante en esta fotografía apreciar dónde se encuentra el meato urinario. Como mencioné antes, en el momento del parto se coloca una sonda de Nelatón y debe hacerse en el meato urinario. Por inexperiencia, hay mucha gente que a veces intenta colocar las sondas, ya sea la de Nelatón o de Foley, para vaciar la vejiga a través del clítoris. Entonces, bueno, es muy importante tener clara la relación anatómica y la ubicación del meato urinario para poder colocar estas sondas de manera exitosa. Nuevamente aquí tenemos el esquema del aparato genital femenino y entonces en primer término tenemos que hablar acerca de los ovarios. El ovario es un órgano par. En él se llevan a cabo la proliferación y diferenciación de las células germinales y también se lleva a cabo síntesis de hormonas femeninas. Desde el punto de vista histológico, encontramos que en el ovario hay corteza y médula. En la corteza encontramos los folículos ováricos y en la médula, noten cómo se escribe sin tilde, no lleva tilde médula. En la médula encontramos tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos, así como también vasos linfáticos. Microscopía fotónica de campo claro, corte de ovario a nivel de la corteza ovárica, teñido con H y E. Encontramos en primer término que el ovario está cubierto por un epitelio que se llama epitelio ovárico. También recibe el nombre de epitelio germinativo, ya que, como ustedes lo han estudiado en embriología, inicialmente se pensaba que las células germinales provenían de este epitelio. Ahora se sabe que eso no es cierto, pero aún así todavía pueden encontrar el nombre de epitelio germinal o epitelio ovárico. En las mujeres maduras, el epitelio ovárico suele ser cúbico simple, mientras que en las niñas y en las mujeres adultas mayores, el epitelio suele ser plano simple. Debajo del epitelio encontramos colágena,
tejido conectivo denso, que forma la túnica albugínea. Y debajo encontramos folículos en diferentes estadios de maduración: folículo ovárico, folículo ovárico, folículo ovárico. Y hacia abajo, a menor aumento, podríamos apreciar la médula ovárica. Los folículos ováricos son de varios tipos. A partir del quinto mes se pueden ya distinguir los folículos primordiales. Quinto mes de vida intrauterina. El folículo primario o los folículos primarios se caracterizan porque en ellos aparece la zona pelúcida. Los folículos secundarios o antrales se caracterizan porque su desarrollo es estimulado por la hormona folículo estimulante. También encontramos los folículos maduros y los folículos atrésicos. Un esquema sencillo donde nos muestra diferentes folículos. En primer término, los folículos primordiales se caracterizan porque tienen un ovocito primario rodeado por una sola capa de células que se llaman células foliculares. Después, conforme avanza la maduración del folículo, encontramos que las células foliculares ya no son planas, sino que ahora son cúbicas. Encontramos que aparece la zona pelúcida y en ese momento las células foliculares se llaman células de la granulosa y esto caracteriza al folículo primario. Hay folículos primarios unilaminares porque tienen una sola capa de células de la granulosa, y hay folículos primarios multilaminares como el que vemos en esta última esquema, en la letra C, folículos primarios multilaminares porque ya encontramos varias capas de las células de la granulosa y aquí se aprecia mejor ya la zona pelúcida. Microscopía fotónica de campo claro. Corte de ovario teñido con HY a nivel de la corteza ovárica. Encontramos aquí 3 folículos, los 3 rodeados por una sola capa de células foliculares planas, las estoy señalando ahora. Por lo tanto, cada uno de estos es un folículo primordial. Folículo primordial, este es el ovocito primario, no se ha conservado muy bien, y estas son las células foliculares, una sola capa, células planas, folículo primordial, el ovocito primario también no se conservó bien aquí, pero se ven muy bien las células foliculares, una sola capa. Microscopía fotónica de campo claro, corte de ovario a nivel de la corteza. Vemos un par de folículos y ahora estas células que rodean al ovocito primario son cúbicas, una sola capa de células cúbicas. En este momento, cuando las células que rodean al ovocito primario ya no son planas, sino son cúbicas, este folículo se llama folículo primario. Tenemos acá abajo otro folículo primario. Y las células comienzan a llamarse células de la granulosa. Microscopía fotónica de campo claro a nivel de la corteza ovárica teñido con HY. Encontramos un par de folículos. Primero veamos el folículo que está en el centro de la imagen. Tiene un ovocito primario, presenta zona pelúcida, que es lo que estoy señalando ahora, y presenta varias capas de células cúbicas, células de la granulosa. Este es un folículo primario multilaminar y acá arriba encontramos un ovocito primario. Se ve un poco menos evidente la zona pelúcida, pero aquí está la zona pelúcida, rodeado por una sola capa de células de la granulosa. Este es un folículo primario unilaminar y este es un folículo primario multilaminar. ¿Por qué unilaminar? Porque tiene solo una capa de células de la granulosa. ¿Por qué multilaminar?
porque tiene varias capas de células de la granulosa. La zona pelúcida, que aparece a partir del folículo primario, contiene o está formada por proteínas ZP1, ZP2, ZP3. Así se denominan las proteínas que conforman la zona pelúcida. Microscopía fotónica de campo claro, un corte semifino teñido con azul de toluidina de la corteza ovárica. Vemos en el centro un ovocito primario, tiene zona pelúcida y aquí encontramos células de la granulosa formando al menos dos capas. Este es un folículo primario multilaminar que empieza o sigue evolucionando al siguiente estadio. En la parte externa encontramos las células de la teca interna. Ya algunas de ellas exhiben múltiples gotas de lípidos porque son células productoras de hormonas esteroideas. Eh, Microscopía fotónica de campo claro, corte semifino teñido con azul de toluidina a nivel de la corteza ovárica. Encontramos aquí en el centro un ovocito primario, la zona pelúcida, células de la granulosa y empiezan a presentarse espacios. ¿Dónde? Por ejemplo, aquí vemos un espacio, otro espacio. Esto nos indica que empieza a formarse el antro. Desde el momento en que entre las células de la granulosa se empiezan a apreciar espacios que cuando confluyen darán lugar al antro, desde este mismo momento el folículo se denomina folículo secundario o folículo antral, desde el momento en que comienza a formarse el antro. Aquí señalado uno de estos sitios donde comienza a verse el antro, folículo secundario o antral. En el folículo secundario o antral es posible diferenciar ya perfectamente la teca interna y la teca externa. Lo que vemos aquí es un corte de un folículo secundario o antral. Estos son las células de la granulosa, nos enfocó en el ovocito. Y aquí encontramos las células de la teca interna y aquí las células de la teca externa. Teca interna, teca externa en un folículo secundario o antral. Microscopía fotónica de campo claro, corte de ovario a nivel de la corteza ovárica teñido con masón y encontramos aquí un folículo, la zona pelúcida, antro, 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 antro. Aquí no parece que ha confluido todos los espacios, pero como ya encontramos el antro, por lo tanto se trata de un folículo secundario o folículo antral. Además, por acá vemos el epitelio ovárico, la túnica albugínea, pero lo que nos interesa más es este folículo que como observamos que ya tiene antro, se llama folículo secundario o folículo antral. La teca interna, la teca externa. Eh, Microscopía fotónica de campo claro, corte de ovario a nivel de la corteza ovárica. Vemos un folículo, aquí está el ovocito, la zona pelúcida, antro, antro, antro. Se empieza a formar el antro, por lo tanto, este ya es un folículo secundario o folículo antral. Las células de la teca interna y acá las células de la teca externa. Y luego pasamos al folículo maduro o folículo de von Graf, que ustedes lo estudian con detenimiento en embriología, lo conocen perfectamente, prácticamente desde el inicio del curso. Este es un folículo maduro o folículo de von Graf, donde ya el antro se encuentra completamente formado, el ovocito está
rodeado por la corona radiada, el cúmulus o ófuros, etcétera. Ustedes lo conocen perfectamente ya desde hace mucho tiempo. Bueno, hay un fenómeno que se llama ovulación. En cada ciclo menstrual, varios folículos son estimulados para crecer, pero solo uno, habitualmente solo uno, presenta la expulsión del ovario y está involucrado en la ovulación. La ovulación se presenta por aumento de la presión y volumen del líquido folicular. Este, aquí dentro hay líquido folicular porque se presenta proteólisis de la pared folicular. Además, se observa depósito de glucosaminoglucanos y se presenta contracción de la teca por efecto de prostaglandinas. Cuando se presenta la ovulación, lo que queda pues son las células de la granulosa que van a formar el cuerpo amarillo. Este es un corte a bajo aumento, por supuesto, microscopía fotónica de campo claro, de cuerpo amarillo. Aquí encontramos tabiques de tejido conectivo. Estas son las células de la granulosa, lo que estamos señalando aquí, y por acá están las tecas. Bueno, el cuerpo amarillo, las células de la granulosa se eh, desarrollan una gran cantidad de retículo endoplásmico liso y se convierten entonces en células productoras de hormonas de tipo esteroideo. Y aquí lo que observamos, a un aumento mediano, microscopía fotónica de campo claro, son las células granuloso-luteínicas. Estas son las células de la granulosa que ahora tienen gran cantidad de retículo endoplásmico liso y entonces em, actúan como células sintetizadoras de hormonas esteroideas y ahora son conocidas como células granuloso-luteínicas que se observan en el cuerpo amarillo. Si no hay embarazo, si no hay fecundación del ovocito, entonces las células granuloso-luteínicas degeneran, el cuerpo amarillo degenera y lo que se presenta es lo que se denomina cuerpo blanco o cuerpo albicans. Lo que estoy señalando ahora es el cuerpo albicans, visto por supuesto a microscopía fotónica de campo claro. En el cuerpo albicans, las células de la granulosa van degenerando y son sustituidas por fibras colágenas, lo cual imparte un color blanco, de ahí el nombre de corpus o cuerpo albicans. Otra imagen de un cuerpo blanco o corpus albicans, donde se observa aquí dentro una cicatriz con fibras colágenas. Las células de la granulosa están degenerando. Aquí se observan todavía algunas, pocas, cuerpo blanco o corpus albicans. Corte de ovario, microscopía fotónica de campo claro. Aquí está el epitelio ovárico, la túnica albuginea. Esto está teñido con masón y aquí encontramos un folículo atrésico. Finalmente, los folículos que no progresan hasta la ovulación y si no hay todos los que no progresan hasta la ovulación, mejor dicho, se presentan el fenómeno de atresia. Aunque son varios estimulados, no todos llegan a la ovulación y los que no llegan a la ovulación entonces presentan atresia. Aquí vemos folículos primordiales, folículo primario multilaminar, la zona pelúcida, etcétera. ¿Qué se presenta en la atresia folicular? Hay apoptosis de las células de la granulosa, hay invasión de neutrófilos y macrófagos en la capa granulosa, se presenta hipertrofia de la teca interna, hay colapso folicular y además invasión de la cavidad del folículo por tejido conectivo. Muy bien, ¿cuáles son las hormonas ováricas? No solo son estrógenos,
de los cuales el estradiol es el más importante. Hay varias más. Bueno, el estradiol, ¿qué genera? Caracteres sexuales secundarios, crecimiento uterino y engrosamiento de la mucosa vaginal, así como el desarrollo de las glándulas mamarias. También se sintetiza progesterona. La progesterona adecua al útero para la implantación del ovocito fecundado. La progesterona genera secreción de las glándulas endometriales, genera en el útero la reacción decidual, inhibe las contracciones uterinas y aumenta la viscosidad del moco cervical, o sea, del moco que está en el cuello o cervix uterino. Pero los ovarios también producen andrógenos, androstenediona, en las células de la teca y del estroma, aunque estos andrógenos no tienen acción virilizante. También se produce inhibina. Hay dos formas, la A y la B, y estas inhiben, como su nombre lo dice, la liberación de hormona folículo estimulante. Además, también se produce la activina, que estimula la producción de la hormona folículo estimulante. Muy bien, eh, tómense un descanso de 10 minutos y continuamos. Muy bien, después del descanso, continuamos. Hemos estudiado ya los ovarios, vamos a continuar con los siguientes órganos del aparato genital femenino. Vamos a hablar ahora de las trompas uterinas, oviductos o trompas de falopio. Aquí está una de cada lado, también son órganos pares. Anatómicamente presentan infundíbulo o pabellón, la ampolla, el istmo y la porción intramural, es decir, la que se encuentra dentro de la pared del útero. Los oviductos, desde el punto de vista histológico, presentan mucosa con un epitelio cilíndrico simple, tienen lámina propia, tejido conectivo laxo, una muscular donde hay músculo liso, dos capas, la capa circular interna, la capa longitudinal externa, luego tejido conectivo, una subserosa y finalmente una serosa. Todas las serosas tienen epitelio plano simple y debajo del epitelio tejido conectivo laxo. Dependiendo del sitio donde se haga el corte, es decir, el infundíbulo, ampolla, istmo o la porción intramural, veremos que hay más o menos pliegues en la mucosa de las trompas. Hay una mayor cantidad a nivel de la ampolla, como por ejemplo aquí. Este es un corte de oviducto a nivel de la ampolla y a bajo aumento apreciamos una cantidad notable de pliegues. Hacia la porción intramural, estos pliegues prácticamente desaparecen a gran aumento. Aquí vemos la mucosa, donde encontramos una gran cantidad de pliegues a nivel de la ampolla, pliegues, 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 y observamos que se presenta epitelio cilíndrico simple, debajo del epitelio lámina propia, tejido conectivo laxo. Siempre característicamente se estudian cortes a nivel de la ampolla donde hay una gran cantidad de pliegues. Por lo tanto, esta es una imagen característica de trompa uterina, también llamada oviducto. A mayor aumento, es posible encontrar o ver con detalle que las células cilíndricas presentan cilios, sinocilios, tienen movimiento, pero también en ciertas porciones es posible encontrar células de citoplasma claro que son células secretoras y entonces en ciertas porciones del oviducto es posible ver un epitelio pseudoestratificado a causa de estas células secretorias que secretan fundamentalmente moco. Bueno, después de las trompas encontramos entonces al útero. El útero tiene el perimetrio, el miometrio y el endometrio.
En el perimetrio, pues hay una serosa, tejido conectivo laxo. En el miometrio hay músculo, músculo liso. Y en el endometrio encontramos las glándulas endometriales que son de particular importancia su estudio en histología. Nuevamente este esquema del útero para recordar sus relaciones anatómicas. Aquí está el útero. Eh, ya habíamos explicado lo de la vejiga. Aquí está el cérvix o cuello uterino y esta es la vagina. Bueno, aquí encontramos el perimetrio. Este es el miometrio, el músculo liso, y la mucosa se le llama endometrio. La mucosa del útero se llama endometrio. Un corte a bajo aumento donde observamos el perimetrio, por supuesto un corte de útero, microscopía fotónica de campo claro, el perimetrio, el miometrio muy grueso, una gran cantidad de músculo liso, y aquí está el endometrio con las glándulas endometriales. A menor aumento, lo que observamos aquí es el endometrio y las glándulas que son glándulas de tipo tubular simple. Observamos que en el endometrio se presenta un epitelio cilíndrico simple, que es semejante al que presentan las glándulas endometriales que son de tipo tubular simple. ¿Cómo es la irrigación endometrial? Esto es interesante para analizar lo que sucede cuando se presenta la menstruación o como le llaman los ginecólogos, sangrado catamenial. De la arteria uterina se generan las arterias arciformes, de estas las arterias radiales y de estas hay dos más, las arterias rectas que están en la capa basal y las arterias espiraladas. Aquí está un esquema muy sencillo, vemos la arteria uterina, de esta se presentan las arterias radiales, se generan las arterias radiales, luego encontramos las arterias basales y las arterias espirales o espiraladas. Cuando se presenta la menstruación o sangrado catamenial, lo que sucede es que el endometrio proliferó y en el momento en que se presenta la menstruación, las arterias espirales eh, presentan vasoconstricción espasmódica y esto lleva como consecuencia que el endometrio presente isquemia durante varias fases de manera espasmódica, es decir, se contraen las arterias espirales, hay isquemia, se dilatan, vuelve la irrigación, vuelven a contraerse, isquemia. Esos periodos de isquemia generan que en el endometrio se produzca muerte de las células que están en el endometrio, y cuando se vuelven a abrir las arterias espiraladas, entonces el flujo de sangre pues arrastra a las células endometriales muertas y al contraerse pues es el flujo de sangre, pero cuando hay flujo de sangre, entonces esto genera que salga el endometrio que ha muerto junto con la sangre en forma de menstruación o sangrado catamenial. Desde el punto de vista histológico, encontramos que podemos identificar dos fases en el endometrio, la fase proliferativa y la fase secretora. En el endometrio, desde el punto de vista histológico, podemos identificar dos fases, la fase proliferativa y la fase secretora. Corte de endometrio. Y lo que encontramos aquí es glándulas tubulares simples con un perfil bastante regular, casi todas ellas en forma de ruedita. Esta es una imagen que corresponde a la fase proliferativa del endometrio. O dicho de otra manera, vemos una imagen de endometrio en fase proliferativa que se caracteriza porque se observan
glándulas tubulares simples con perfil regular, distinto a lo que vemos aquí en la fase secretora. Esto es endometrio y observamos que las glándulas tubulares simples ahora tienen un aspecto tortuoso, serpentiginoso, ya no son rueditas regulares como en la imagen anterior. Este aspecto tortuoso de las glándulas endometriales o serpentiginoso caracteriza a la imagen del endometrio en fase secretora. Endometrio, corte de endometrio, vemos las glándulas tortuosas, las glándulas endometriales, glándula endometrial tortuosa, glándula endometrial tortuosa, glándula endometrial tortuosa, y esto es lo que caracteriza a el endometrio en la fase secretora. Esto, aquí escaneé un apunte que tomé de uno de mis grandes maestros con el que trabajé hace mucho tiempo, el doctor Paolo Di Castro Stringer. Eh, y bueno, resulta que la histología es tan precisa que al observar un corte de endometrio, es posible determinar si se encuentra en primer día post-ovulación, tercer día postovulatorio o inclusive cuarto día postovulatorio, por poner solo un ejemplo de la precisión al observar el endometrio. ¿Qué sucede en el primer día postovulatorio? Las células cilíndricas que están en las glándulas endometriales, algunas presentan una vacuola. Por ejemplo, aquí otra. Al tercer día posovulatorio, ya las vacuolas están en todas las células, pero en la parte basal, no en la parte apical. Vacuolas en la parte basal. Y hacia el cuarto día posovulatorio, podemos encontrar vacuolas en la parte basal y en la parte apical. Parte basal y parte apical. Entonces, veamos aquí. Esto es endometrio. Encontramos las glándulas endometriales tortuosas, por lo tanto, es endometrio en fase secretora. Y veamos qué observamos en las células cilíndricas simples. Vacuola, 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 vacuolas solo en la parte basal. ¿Esto qué indica? Vacuolas en la parte basal, que estamos observando una imagen de endometrio en fase secretora en el tercer día postovulatorio. ¿Por qué sé que es fase secretora? Porque las glándulas endometriales tienen perfil irregular. ¿Por qué sé que es el tercer día postovulatorio? Porque veo que en las células hay vacuolas solo en la parte basal. Entonces, aquí observamos una imagen que clásicamente se conoce imagen en teclas de piano, porque presentan una parte blanca y una parte negra. Claro que así no es el teclado de un piano, pero así se conoce esta imagen, imagen en teclas de piano, y la imagen en teclas de piano corresponde a endometrio en fase secretora, tercer día postovulatorio. Como te das cuenta, la precisión es sorprendente, no solo la fase, sino el día postovulatorio. Eh, Continuemos. Bueno, ¿qué hay en el miometrio? Pues en el miometrio encontramos músculo liso, que es lo que vemos aquí, en haces dispuestos en diferentes formas. Músculo liso, que ya lo conoces muy bien, eso es lo que encontramos en el miometrio. Si continuamos avanzando, pasaremos del endometrio al cuello o cérvix uterino. Y el cérvix uterino es el sitio en donde pasamos del útero hacia la vagina. Esto es microscopía fotónica de campo claro, un corte a nivel del cérvix o cuello uterino. Y encontramos que hay una porción que se llama endocérvix, que es lo que señalo ahora, y otra porción que se llama exocérvix. El endocérvix, como
tú lo notas ya muy bien, presenta epitelio cilíndrico simple que es exactamente igual al epitelio que encontramos en el endometrio. Seguimos avanzando y ahora encontramos aquí al exocervix. Y el exocervix presenta un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, tal cual como lo presenta la vagina. Conclusión. A nivel del cérvix encontramos una transición de epitelios, de epitelio cilíndrico simple, que es lo que caracteriza al endocérvix, a epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que es lo que caracteriza al exocérvix. Este es el sitio en donde se genera el cáncer cérvico-uterino y de ahí la importancia de tomar un estudio que se llama citología cérvico-vaginal, la cual se procesa con la técnica de Papa Nicolau, y entonces por eso es que comúnmente se le llama Papa Nicolau a este estudio que es una citología cérvico-vaginal. Y la intención es poder detectar cambios que indiquen que se está desarrollando cáncer cérvico-uterino. Aquí vemos en esta ilustración el aspecto normal del cérvix, cuando hay una neoplasia de bajo grado, una neoplasia de alto grado de indiferación y cuando ya hay cáncer cérvico-uterino. Entonces, el famoso estudio Papa Nicolau, citología cérvico-vaginal, la intención es detectar a tiempo en estas etapas el desarrollo de cáncer cervicuterino para darle tratamiento a la paciente y evitar que llegue hasta este estadio. ¿Quiénes deben hacerse la citología cérvico-vaginal? Todas las mujeres que tienen vida sexual activa. No es por edades, no es por estado civil, es por la vida sexual. Todas las mujeres que tienen vida sexual activa deben hacerse este estudio. Idealmente 2 veces al año, pero si no, cuando menos una vez cada año. Bueno, del cérvix pasamos entonces a la vagina y en la vagina, desde el punto de vista histológico, encontramos que hay mucosa, epitelio plano estratificado, no queratinizado, lámina propia, tejido conectivo, muscular, donde hay músculo liso, la capa circular interna, la capa longitudinal externa y finalmente adventicia. Microscopía fotónica de campo claro, corte de vagina a bajo aumento teñido con masón. Aquí vemos la mucosa, donde encontramos el epitelio plano estratificado, no queratinizado, la lámina propia que es bastante amplia, con fundamentalmente fibras colágenas, vasos sanguíneos, la capa muscular, circular interna, externa, longitudinal y finalmente la adventicia. Vagina a mayor aumento, un corte, por supuesto, visto a microscopía fotónica de campo claro, encontramos el epitelio vaginal, plano, estratificado, no queratinizado, debajo del tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia. Y aquí no podemos observar ni la muscular ni la adventicia. Muy bien, y ahora hablaremos acerca de glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son parte de la mama. Esta es una mama y esta es una mama. Cada mama tiene un cuerpo glandular mamario, que está conformado por estructuras glandulares epiteliales, por tejido adiposo y tejido conectivo. Una mama, otra mama, formadas por el cuerpo glandular mamario, y estas tienen estructuras glandulares epiteliales, tejido adiposo y tejido conectivo. Eh, cada mama tiene entre 15 a 20 glándulas individuales, que es lo que se denomina como lóbulos glandulares. Cada mama
tiene más o menos entre 15 a 20 lóbulos y cada lóbulo es una glándula individual. Cada glándula tiene sus conductos y en esta zona se dilatan. Los conductos se llaman conductos galactóferos o conductos lactíferos. Eh, entonces vemos aquí un esquema de mama y aquí se ha puesto, bueno, se ha señalado la presencia de tejido adiposo. Las glándulas mamarias, propiamente dichas, son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Como ya hemos dicho, tienen entre 15 a 20 lóbulos irregulares. Cada lóbulo es una glándula individual. Hay sistemas de conductos excretores, los conductos galactóforos o lactíferos, y además de los lóbulos, cada lóbulo tiene lobulillos glandulares. Aquí encontramos el pezón a donde drenan los conductos excretores mamilares, que son estos pequeños que vemos aquí. Hacia atrás de los conductos excretores mamilares, estos, encontramos que el conducto se dilata y esto se llama seno galactóforo o seno lactífero. Cada seno galactófero o lactífero se ramifica en conductos galactóferos que como son ramificados se llaman conductos galactóforos ramificados. De estos se generan los conductos interlobulillares, luego los conductos terminales y finalmente encontramos los lobulillos que son los adenómeros túbulo-alveolares que comúnmente se llaman alveolos. Los sistemas de conductos excretores, ya lo hemos dicho, están formados por los conductos galactóferos o lactíferos, los conductos interlobulares y a nivel de los lobulillos, los conductos terminales. Los lobulillos glandulares, desde el punto de vista histológico, se pueden estudiar como no lactantes o en reposo, glándula mamaria en reposo, habitualmente así se le llama, donde se encuentran conductos galactóforos ramificados, conductos interlobulillares pequeños y conductos terminales con lobulillos simples. Los lobulillos lactantes o la glándula mamaria lactante se caracteriza porque los adenómeros alveolares o comúnmente llamados alveolos están sumamente dilatados e inclusive ya se observa leche dentro de ellos. Microscopía fotónica de campo claro, un corte de glándula mamaria en reposo y aquí vemos un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo y otro lobulillo. Observamos que esta es la porción de los adenómeros túbulo-alveolares. Estos son los adenómeros túbulo-alveolares que con frecuencia es em, difícil distinguirlo de los conductos. Los adenómeros túbulo-alveolares. Entre ellos encontramos tejido conectivo, que se llama tejido conectivo intralobulillar. Eh, Entre los lobulillos encontramos tejido conectivo que se llama tejido conectivo interlobulillar y en este lobulillo que tenemos abajo es posible apreciar un conducto terminal. Esto que estoy señalando ahora es el conducto terminal. Entonces aquí encontramos lobulillos eh, de un corte de glándula mamaria en reposo. A mayor aumento un lobulillo, aquí encontramos los adenómeros túbulo-alveolares, comúnmente llamados alveolos, el tejido conectivo intralobulillar y el tejido conectivo interlobulillar. Y vemos aquí el aspecto sumamente distinto de la glándula mamaria lactante, donde los alveolos, o sea, los adenómeros túbulo-alveolares, están completamente dilatados. El tejido conectivo interlobulillar es menor,
a causa de que los alvéolos se han dilatado e inclusive percibimos que dentro ya hay leche. Y este es el conducto eh, intralobulillar. Aquí está el conducto intralobulillar. Bien, las células que tienen los conductos son capaces de llevar a cabo síntesis de proteínas y péptidos que tienen características antimicrobianas, como cuáles, como defensinas, lisozima y transferrina. También sintetizan mucina y estas mucinas tienen cargas negativas, son secretadas por fenómeno o tipo de secreción apocrino, entonces llevan glicocálix y el glicocálix se caracteriza porque tiene cargas negativas. Las cargas negativas se ha postulado que impide el asentamiento de microorganismos. La leche tiene una porción grasa, un componente graso y un componente con proteínas, hidratos de carbono y otros elementos. El componente graso de la leche se secreta por mecanismo apocrino y las proteínas, los hidratos de carbono y otros componentes se secretan por un mecanismo merocrino. Las gotas de grasa de la secreción apocrina de los adenómeros están rodeadas de glicocálix de las células y en el glicocálix hay mucinas con carga negativa y esto se especula que la carga negativa de las mucinas sea un medio de defensa en el intestino del neonato. Glándula mamaria lactante, donde observamos que los adenómeros están bastante dilatados y se logra inclusive observar dentro la leche. Bien, aquí encontramos tres damas y lo que es distinto en ellas, pues es el tamaño de las mamas. Como recuerdas, las mamas están conformadas por cuerpo glandular, donde hay tejido conectivo, tejido adiposo y estructuras glandulares epiteliales que hemos mencionado hace un momento. El tamaño de las mamas está determinado por tejido adiposo. Mamas de tamaño mayor significa que tienen más tejido adiposo. Mamas de tamaño pequeño significan que tienen menos tejido adiposo. Pero lo que corresponde estrictamente hablando a estructuras glandulares epiteliales es exactamente igual en todas las mujeres. No importa el tamaño de las mamas. Todas tienen la misma cantidad de estructuras glandulares epiteliales y el tamaño solo está determinado por el tejido adiposo que conforma a cada una de las mamas. Bien, hasta aquí entonces de histología del aparato genital femenino. Muy bien, espero que se encuentren gozando de cabal salud y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.